Exacto. Vamos a ver qué opina nuestro invitado también esta noche. Estamos con Miguel Antezana, analista político. Muy buenas noches. Buenas noches. Diego, Mario, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la comunicación. Buenas noches. Bueno, me gustaría saber, para empezar, su opinión respecto a esto que está dando a conocer de trasladarse en una moto lineal solo una persona. ¿Qué sensación le da este anuncio? Bueno, esta medida no es nueva. Esta medida desde hace varios años ha venido rondando y lo han estado promoviendo gestiones del Ministerio del Interior e inclusive también en el Congreso hubo alguna intención de regular este tipo de manejos, de este tipo de vehículos. Si no me equivoco, inclusive a raíz del anuncio de este gabinete o de este gobierno de implementar esta medida, alguien por ahí desempolvó un proyecto de ley y también lo está presentando. Insisto, esto no es novedoso, pero tampoco está comprobado que necesariamente eso combata la inseguridad. Doy algunos datos adicionales. En el caso, por ejemplo, colombiano, también se implementó que las motos lineales solamente sean utilizadas por una persona, pero adicionalmente la persona tenía que tener un chaleco que identificara la placa de la moto que estaba manejando, o inclusive también que tenga casco de seguridad y que haya la placa. En fin, tienen que haber elementos para identificar a la persona, porque si uno solo, perece uno solo, sigue siendo un delincuente, ¿cuál es la seguridad que nos está dando esta medida? Claro. Yo creo que medidas aisladas no sirven, tienen que haber dentro del contexto de un plan de seguridad global a nivel de Lima metropolitana y de todo el país en general. Yo recuerdo la última vez, Mario, sí, y señor Antezana, que Luis Molina junto con Jorge del Castillo entraron al Congreso y anunciaron esta medida del chaleco y del casco. ¿Eso en qué quedó? Porque parece que eso se ha quedado atrás. ¿Cómo es esta situación? Bueno, quedó en nada porque lo estamos viendo, ¿no? Aquí tiene que haber un cambio en la ley del tránsito automotor, tiene que haber una serie de normativas, y aquí tiene la palabra el Congreso. El Congreso es el que tiene la palabra para hacer el cambio lo más rápido posible. Esto no necesita una discusión entre gobierno, entre poder ejecutivo y poder legislativo. Esto es tomar medidas sobre la marcha, pero insisto, tienen que ser tomadas en un contexto general. Hemos visto cifras que en el último año o en los últimos 2 años, el tema de pandemia, el crecimiento del comercio de motos precisamente ha sido exponencial, ha crecido mucho, porque como también mucha gente ha necesitado el tema del delivery, entonces también ha generado puestos de trabajo en este espacio. Pero no se ha tomado en cuenta también el gran aumento de la delincuencia de delincuentes que utilizan las motos, ¿no? Los asaltos que hay. Entonces, si solamente vemos la medida de una persona que maneja la moto y eso creemos que va a combatir la inseguridad, repito, eso no es así. Ahora, yo estaba escuchando, señor Antezana, el día de hoy en la mañana, que decía el jefe policial que van a acelerar, ¿no?, para que el Poder Judicial pueda crear estos centros a donde vayan los que son justamente detenidos y se les pueda juzgar de una manera más rápida. Y esto recién se haría en 3 meses, pero yo digo, eso no es mucho tiempo, porque, a ver, atrapan a los delincuentes y luego los sueltan. Entonces, eso también es un problema, ¿no? Porque, y otra cosa, ingresan de manera ilegal muchos por la frontera norte y tampoco la gente que tiene que registrar a las personas en la frontera norte muchas veces reciben por lo bajo, según tengo entendido y me han contado, plata para que los dejen pasar, ¿no? Entonces, eso es grave, hay una corrupción ahí también en las fronteras. Y otra cosa, entran con documentos fraguados y no los revisan, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Eso es fácil de solucionar, ¿no? Sino que ahí hay que cortar de raíz, me parece, a los corruptos. Es así, aquí estamos hablando de un problema estructural y que interviene en muchas instituciones. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio del Interior, pero si nos vamos un poquito más abajo, estamos hablando también de Migraciones, la Superintendencia de Migraciones. También estamos hablando del Poder Judicial. También estamos hablando inclusive de un ente autónomo como es la Fiscalía. Entonces, fíjate que son muchas instituciones que intervienen en este problema que deberían tomar un acuerdo para ver cómo ejecutan de manera más rápida. Suena muy bonito el que capturen a alguien y que 24 horas entonces lo juzguen y que si es culpable lo metan a la cárcel. Pero no es tan fácil porque no hay la intención. Tiene que participar un fiscal, tiene que participar un juez, tiene que participar la policía y tiene que participar inclusive en Migraciones, porque si es un extranjero que tiene antecedentes hay que deportarlo. Así es. Pero si Migraciones en este momento, que está pasando una grave crisis institucional,
que no tiene pasaportes, que no tiene materiales para la emisión de los carnets de extranjería, precisamente del gran cantidad de extranjeros que tenemos en este momento en el país. Si nos están dando citas para pasaportes para 4 o 5 meses, entonces, ¿qué celeridad pueden tener ellos para precisamente controlar este flujo migratorio que no solamente por el norte, Mario, ojo, en este momento está pasando en Chile, que Sí, están deportando sí, una por eso. cantidad grandísima de venezolanos, Sí. y ¿por dónde los están votando? Por Tacna. Sí, pues Y sí. Tacna está preparada para recibir esta cantidad de extranjeros. Claro. Entendamos, por supuesto, y esto no es un tema de xenofobia, sino es gente que necesita. Sí. Sin embargo, tenemos que cuidar también nuestras fronteras de que no entre personas que nos incrementen la inseguridad. Claro, hay gente buena y hay gente mala, ¿no? Entonces, obviamente acá tenemos en nuestro país gente extranjera que ha sumado muchísimo a nuestro país, ¿no? Y son gente proba, son gente que trabaja muy fuerte y realmente a esas personas se les respeta y se les quiere, ¿no? Porque son parte Así también es. de nuestra nación. Pero también hay lo malo, pues, ¿no? O sea, obviamente los que han venido no sabe Dios y claro, acá piensan pues que pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Entonces también, claro, hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Ahora, Es así. sí, claro, por supuesto. Y ahora hablando un poco del Congreso y del Ejecutivo, ha habido un abrazo, otro abrazo, ¿no? Antes fue Guido Bellido con Mari Carmen Alba, ahora es el abrazo de Waldemar Cerrón con Mari Carmen Alba. ¿Qué es lo que está pasando? Y nos llama mucho la atención esta, como que vamos a calmar las aguas un poquito, ¿no? Vamos a calmar, vamos a darnos un abrazo, ya vamos a desistir de estos dimes y diretes. Y hasta se han felicitado por justamente tener este consenso, entre comillas. ¿Cómo ve usted esto? ¿Hay hipocresía o usted cree que hay Eso. intereses? Sí, yo creo que estamos en un nuevo capítulo de esta telenovela de pelea entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Es una obra muy bien montada, ojo, esta yo creo que está superando las anteriores, porque detrás de esto hay muchos intereses. Y el gran interés es por el lado del Poder Ejecutivo, que no se consigan los 87 votos para que no lo vaquen a Castillo, pero por el lado del Legislativo es también que no se incremente el rechazo que ya tienen de la población, y cuidado que el Ejecutivo se aprovecha para precisamente meter cuestiones de confianza y lo vayan a disolver. Entonces, sobre todo hay eso detrás. Y ninguno de ellos les conviene ser sacado de la película. Entonces, eso es lo que está pasando. Están simplemente haciendo juego de conveniencias. El Congreso, y Mari Carmen Alba en particular, ha sido muy debilitada en los últimos días. En primer lugar, tuvo entrevistas en las que se reveló claramente que ella tampoco tiene las habilidades comunicacionales al igual que Castillo. Quedó muy mal parada. Y en segundo lugar, las cifras que se han revelado de rechazo al Congreso, de desaprobación del Congreso, que también deja mal parada la institución. Entonces, y por favor, me olvidaba de un elemento. Esta revelación de este encuentro, que algunos dicen que fue un seminario, otros dicen que fue una intentona golpista en un hotel capitalino, lo cierto es que también dejó muy mal parado el Congreso. Entonces, frente a esa coyuntura, en este momento ponerse a pechar al Poder Ejecutivo cuando esté intentando obtener el voto de confianza, digamos que no es muy buena jugada, no le va a sacar provecho. Lo más conveniente es eso, el abrazo, los besitos, la paz, y esperar de aquí al 8 de marzo qué cosa puede pasar. Y pueden pasar muchas cosas en el camino. Puede haber alguna metida de pata de los polémicos ministros, puede haber revelaciones de periodistas de investigación, puede haber denuncias que comienzan a salir a flote de que no se conocían de personajes, o podemos conocer de nuevos nombramientos de personas que no están capacitadas. Entonces, si eso sucede de aquí al 8 de marzo, el Poder Ejecutivo se debilita. Se debilita y también fortalece nuevamente entonces el discurso de vacancia o de no darle la confianza a este gabinete del Congreso. Que por cierto, hoy no, hoy todo el mundo decía que sí, vamos a conversar, vamos a sentarnos, todo bien, todo es paz y amor. Pero ojo, eso puede cambiar en los próximos días de aquí hasta el 8 de marzo. Lo que yo le planteo también es, a ver, en este momento hay ministros cuestionados. Hay un ministro de Educación que no dice nada de la contrarreforma educativa. Hay un ministro de Transportes y Comunicaciones que está a favor de las combis asesinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Esto es una aceptación del Congreso de estos ministros? Es que en el Congreso también hay conveniencias, Diego. O sea, esto no es amor al chancho, sino al chicharrón. En el Congreso hace muchísimo tiempo que está corriendo la moción de censura del ministro de Transporte y Comunicaciones y no se firma porque hay congresistas que tienen intereses en empresas de transporte.
o congresistas que ya claramente han dicho que el ministro de Transportes le ha prometido que le va a construir un puente al pueblito de no sé dónde que representa esa zona. Entonces hay intereses de por medio. Entonces, y así podemos hablar también del sistema educativo. Ya sabemos que hay una mafia instalada en el Congreso que se quiere bajar la reforma educativa porque tiene intereses en universidades bamba que no han sido licenciadas. Entonces, esto no es simplemente que, oye, sí, qué barbaridad. No, hay intereses de por medio en el Congreso, pero a la hora entonces de sacar lo verdaderamente que sirve, fíjate que ahí no lo hacen. Entonces, eso es lo que debilita al Congreso, porque hay una doble cara. Por un lado, sí, atacan al Ejecutivo, y cuando pueden verdaderamente censurar a un ministro, no lo hacen porque hay conveniencias de por medio. Ahora, señora Antesana, de hecho, la política es un tablero de ajedrez, ¿no? Y eso lo saben todos. Pero la ciudadanía no puede estar aguantando en qué momento se va a hacer jaque mate o por ahí se va a hacer una jugada inteligente. O sea, el tema es que no podemos vivir nosotros en las sombras de los intereses de algunos políticos. O sea, nosotros tenemos que, obviamente, progresar, vivir, salir adelante, tener cómo comer, tener trabajo, tener educación, salud, que son cosas que se están perdiendo. Entonces, ¿usted qué avisora? O sea, ¿usted qué más o menos ve o qué observa? Las mociones de vacancia, esto se va a ir desinflando, porque yo veo, por ejemplo, al congresista Almirante Montoya abrazarse también muy bien, sonreírse. Yo sé que son hipocresías, diplomacias y todo lo demás, pero vamos, o sea, los gestos dicen mucho y la ciudadanía se mueve de acuerdo a eso. Eso podría, o sea, lo que estamos viendo ahora, podría desinflar un poco este hecho de que todo el mundo está alterado con el tema de la vacancia y que si se le va con no, que ahora Castillo que ya no, es el nuevamente pobrecito, ¿cómo es? Yo creo que en el muy corto plazo sí, va a desinflar los discursos de vacancia, va a desinflar también los discursos de censura a la mesa directiva del Congreso. O sea, va a ser una tensa una calma. con otra, No claro. creo, sí, no va a ser una calma tampoco así plena, va a ser una tensa calma porque el Ejecutivo sabe que le pueden revelar, como te decía, algunas cosas, trapitos sucios que le pueden sacar de aquí el 8 de marzo. Y también al Congreso se lo pueden sacar, porque también se han estado sacando malos manejos o leyes por conveniencia. Entonces, la tensa calma se refiere a eso. Y en lo que tú decías al inicio, Mario, cuidado que en el ajedrez político quien patea el tablero es la ciudadanía. Claro. Así es. Entonces, se cansa la gente. La Se gente cansa. no es tonta. No. Entonces, creer que la gente es idiota, que no se da cuenta de que hay negociaciones, que Se todo van esto es un todos teatro. porque la gente Claro. lo dice. Claro. Eso es lo que ha pasado. Por eso también el Congreso ha bajado la guardia. Porque las cifras que han salido este fin de semana, en el que se van todos, es contundente para ellos. Entonces no hay respaldo a una posición de vacar al presidente Castillo y que ellos se queden. Entonces eso también ha debilitado cualquier posición extremista en el lado del Congreso. Hay que esperar entonces qué pasa. Ojalá pues que a veces las cosas, no necesariamente el camino es el adecuado, pero a veces las crisis provocan los cambios que se necesita a nivel de relaciones en poder ejecutivo y legislativo. Nadie lo desea, pero cuando entonces los actores principales no ponen de su parte para que se den esos cambios, entonces viene la ciudadanía y forzaría a ese cambio, pero por la fuerza. Y hay un cansancio de la ciudadanía, ¿no? Por lo que se puede respirar. O sea, esto recién está como calentando, está recién prendiendo motores, ¿no? Porque claro, Exactamente. se sale por grupitos, ¿no? O sea, sale un colectivo, sale otro colectivo, pero cuando se junten todos los colectivos para gritar al unísono, que se vayan A todos, una sola voz. Uf. olvídate, ahí sí no va a haber centro, izquierda, de derecha, nada, o sea, se van a unir todos. Y ahí sí la cosa, ahí va a cambiar el panorama, ¿no? Y tú sabes lo que pudiera pasar también, es que así como la gente de los Andes centrales, del norte y del sur del Perú, fueron los que prácticamente decidieron la elección de 2021. Sí. Entonces, cuidado que también ellos sean los que salgan a la calle. No pensemos solo en Lima, hay que pensar también en el resto del país. Y el resto del país también se está cansando. Así es. Los índices de desaprobación de Castillo también han aumentado dramáticamente en el sur del país y en los Andes. Entonces, cuidado que ellos sean también los que salgan a la calle y los que hacen que esta olla de presión comience a calentarse y en algún momento explote. Ahora, el 15 de marzo, el presidente Pedro Castillo tiene una citación por parte de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted cree que irá Pedro Castillo justamente para hablar o hará lo mismo que Karelyn López en guardar silencio? Mira, yo creo que, para ver, dentro de las formalidades, el presidente Castillo no necesariamente tiene que ir. Él lo que puede hacer es invitar, al contrario, que vayan al Palacio de Gobierno para él dar una declaración. O inclusive también puede hacerlo por vía virtual.
Yo creo que haría mal en no dar la cara, yo creo que haría muy mal también en guardar silencio, más aún si están tratando de tener esta calma, esta paz hasta el 8 de marzo. Entonces es posible también de que para que cambie esa impresión que está intentando generar Pedro Castillo en lo que es su imagen, entonces se acerca al Congreso. Pero yo creo que sería muy, muy mala movida el que haga eso que tú planteas. Perfecto, señor Antesana. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muy Un placer amable. hablar con usted. Como Muchas siempre, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Miguel Antesana, analista político en Hackeando la Política, dándonos un punto de vista muy importante sobre lo que está pasando en la política peruana, justamente el análisis. ¿Cómo está la política actualmente? Ya lo ha, creo que, tratado perfectamente nuestro invitado, ¿no? Sí, interesante lo que ha planteado también el señor Antesana en torno a lo que podría suceder, ¿no? Claro, hay un desgaste, un cansancio de la ciudadanía, que yo lo puedo respirar, lo puedo sentir, que ya no solamente es de la oposición, sino también hay un desgaste, un cansancio de gente que es de izquierda también, porque claro, la gente de izquierda se pregunta, ¿y este gobierno de qué es? ¿De izquierda? ¿Izquierda radical? ¿Es de derecha? ¿Es de centro? ¿De extrema derecha? ¿Qué es? No se define. Entonces, obviamente, claro, eso también trae problemas, pues.